Ya me- Bien, buenas tardes a todos los presentes. Les queremos dar la más cordial bienvenida a la mesa 2 de investigadores del área de humanidades. El día de hoy nos acompañan distinguidos profesionales que van a compartir los resultados de algunos temas que han abordado. ¿Verdad? Entonces, en esta mesa 2 vamos a iniciar compartiendo con ustedes el, el flyer que hemos tenido en difusión. Nos estarán acompañando el profesor José Luis Inostroza Martínez de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el profesor Gonzalo Jesús Ríos Vizcarra de la Universidad Católica de Santa María, el profesor Antonio Pérez Valareso de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y el profesor Miguel Fernando Ingávila de la Universidad Nacional del Centro del Perú, a quienes agradecemos mucho por el día de hoy permitirnos ser parte de esta importante mesa. Quisiera recordarles a todos nuestros participantes que las preguntas se harán solamente por nuestro chat y serán abordadas por nuestros presentadores al finalizar las 4 presentaciones que tenemos programadas para esta mesa. A nuestros ponentes les recordamos brevemente que cada uno dispone de 15 minutos como máximo para su presentación. Y bien, ahora le quisiera dar la más cordial bienvenida al profesor Gonzalo Jesús Ríos Vizcarra de la Universidad Católica del Perú, quien es docente arquitecto con especialidad en Historia del Arte y de la Arquitectura, magíster en Restauración del Patrimonio de la Universidad de Alcalá y maestro en Artes por la Universidad Nacional de San Agustín, UNSA. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad Católica de Santa María y dirige el departamento académico de la Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente. Su labor académica ha sido reconocida con distinciones como el primer puesto en la Bienal Peruana de Arquitectura 2016, Premio Héctor Velarde Bergamín. Adelante, profesor Gonzalo Ríos. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y estoy muy contento de que me hayan escogido para esta mesa, que es una mesa de humanidades. Siendo yo arquitecto, a veces pese a que las humanidades son inherentes a la arquitectura, no siempre se le reconoce como tal, ¿no? Y bueno, es mi intención mostrar esta investigación para ver cómo yo he abordado el tema del territorio y el tema de la vivienda desde una perspectiva que tiene muchísimo que ver con las humanidades, más que con el objeto arquitectónico en sí, que es como normalmente estamos acostumbrados a manejar la arquitectura, ¿no? Quiero que primero me confirmen, por favor, si es que se está viendo mi presentación. Correcto, profesor, todo claro. Muy bien, entonces yo les voy a presentar una investigación que derivó en 2 artículos, pero que trata de el tema del territorio, el tema de la vivienda en un pueblo eh, del Valle del Colca, ¿no? La mayoría debe haber por lo menos escuchado qué cosa es el Valle del Colca en Arequipa, Perú. Este es el escenario geográfico en donde se han desarrollado a lo largo del tiempo pueblos andinos bajo la perspectiva colonial de las reducciones, ¿no? Estos artefactos urbanos creados para de alguna manera recoger a toda la población indígena que habitaba hace miles de años en esta región, ¿no? Y yo partía de alguna manera de la hipótesis de que si bien durante la época de la colonia, en la época reduccional, se habían creado estos artefactos urbanos que podemos ver que responden a la típica cuadrícula o retícula reduccional,
había una idea territorial encarnada en los habitantes que todavía seguía viva y que pertenecía a miles de años antes, en donde el hombre de los Andes había ocupado el territorio no desde esa perspectiva racionalista de seccionar y de parcelar el territorio, ¿no? Sino que tenían un territorio, digamos, emocional que a través de sus costumbres, de sus ritos, de la propia festividades se seguía conservando y la mantenían hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ahí vemos que básicamente todos estos pueblos se articulan a lo largo del llamado precisamente río Colca, que en unas partes se hunde tanto que forma un cañón, uno de los más profundos del mundo, y por el otro lado vemos esta parcelación del territorio, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros planteamos que más que seguir investigando la parte física, la parte urbanística, regular del territorio, nos importaba investigar a las personas, ¿no? A la gente que seguía viviendo ahí, guardando sus costumbres, ocupando el espacio de una determinada manera y decidimos tener un enfoque de una investigación cualitativa enfocada desde la fenomenología, que de alguna manera ponía entre paréntesis todo lo que nosotros teníamos concebido previamente acerca del territorio, normalmente impuesto por élites gubernamentales, ya sea de la época colonial o de la época republicana, y tratar de auscultar qué es lo que había más allá. Entonces, la investigación, uno, habla de esta estructura del territorio. Nosotros escogimos como lugar específico de análisis el pueblo de Coporaque, ¿no? Uno de los pueblos que nosotros lo seleccionamos porque nos parecía muy rico en información y porque de alguna manera los pobladores abrieron de una manera mucho más dispositiva las puertas y la otra que ya es sobre las casas, ¿no? Las casas de estos pobladores, ¿no? Ambas investigaciones fueron ya publicadas en la revista Frontiers of Architectural Research. La primera de ellas salió ganadora de la mejor investigación del año en esta revista, que es bastante importante para el medio, es un cuartil uno y realmente fue una satisfacción para nosotros, ¿no? Y todo parte de las miradas que nosotros decidimos tener sobre el territorio, ¿no? Acostumbrados nosotros los arquitectos de sintetizar y ver de una manera abstracta el territorio desde una horizontalidad, ¿no? Desde una cartografía horizontal, desde los planos. Y sin embargo, entendimos que la única forma de entender este tipo de territorios era desde la verticalidad, ¿no? Coincidiendo un poco con los postulados de John Murray, ¿no? De los archipiélagos verticales, que son finalmente las configuraciones en donde todos los pobladores andinos desde época prehispánica se unían en el territorio. Entonces nosotros vimos que para entender realmente el territorio que yacía en el cuerpo y en las emociones de esta gente, entendíamos desde las percepciones de Guamán Poma de Ayala, en donde hay un personaje llamado el astrólogo poeta, que es el encargado de, a través de narrativas, a través de quipus, conectar cosas que físicamente probablemente no están conectadas, pero que sí están conectadas a través de el diálogo, a través de las historias, etcétera, ¿no? Y es así que nosotros empezamos a encontrar diferentes capas de sentido a estos territorios y los encontrábamos precisamente en las festividades, en las danzas, en los rituales. Y ahí podemos entender que muchas cosas se seguían manteniendo, ¿no? Vamos a hablar muy resumidamente de algunas de ellas para que nos alcance el tiempo. En primer lugar, el sincretismo de las fiestas, como por ejemplo el tema de la fiesta de las cruces, ¿no? En donde se bajan de los cerros
unas cruces que están ahí durante todo el año para que durante el mes de mayo se les venere, se les atavie de diferentes. Nada. Profesor Gonzalo, su micrófono se desactivó. Sí, me mutearon. Ahora sí. Ahora. Ya. Bueno, se ve, ¿no? Sí, profesor, todo. Bueno, entonces estas festividades nos recordaban de una idea de un territorio que está de alguna manera delimitado y protegido por todas estas cruces que quedaban alrededor y que de alguna manera lo unía con otros territorios en unos límites que normalmente no son vistos ni son realizados de una manera física, ¿no? Pero sí de una manera simbólica y espiritual, ¿no? Vimos también otro tipo de festividades que nos hablaban de las ideas que se tiene de un territorio irregular con esta danza, la danza típica del Camile, ¿no? Que festeja de alguna manera a San Isidro, que los españoles lo traen junto con el arado. El arado es muy útil para terrenos regulares, ¿no? Terrenos cuadrados. Sin embargo, el Camile es un personaje oriundo de la sierra peruana. Es un brujo que tira las semillas, pero de una manera mucho más libre en el territorio. De alguna manera nos habla de esa irregularidad del territorio, de esa contraposición, ¿no? Entre lo hispano y lo indígena que se sigue celebrando en las danzas hasta el día de hoy, ¿no? El arado que nos traza líneas rectas y el camile que de alguna manera muy libremente va tirando las semillas de una manera mucho más ortogonal, ¿no? Esa danza se sigue practicando en la fiesta de San Isidro, ¿no? Y nos habla también de esas concepciones territoriales, ¿no? Y la otra que les quiero mostrar es la Cocha Fiesta, ¿no? Es una fiesta del agua en donde los pobladores que ya están muy mezclados entre sí vuelven a recomponerse entre el Urin y el Hanan, ¿no? Nuevamente los que pertenecieron originalmente a cada una de estas parcialidades vuelve a recomponerse en esta festividad, se ponen a un lado y a otro de la sequía por donde llega el agua en esta época de regadío y nuevamente se empieza a recomponer este tema de las parcialidades tan visto durante la época prehispánica, ¿no? Entonces ha sido para nosotros todo un reto cómo podíamos, mediante estos esquemas, como el que se ve a la izquierda, representar de alguna manera el territorio que no tiene nada que ver con las representaciones cartográficas, topográficas que se hacen para entender unos límites que en el mundo de la vida de los pobladores pues casi no existe, ¿no? Y muy rápidamente, para estar, digamos, en el tiempo adecuado, el tema de la investigación que hicimos ya de las casas, ¿no? De las casas o de las huasi, ¿no? Que si bien son estructuras en apariencia muy, muy simples, en donde se predomina muchísimo el simplemente una habitación interior y un patio externo, están de alguna manera cargadas con tal simbolismo que en cada una de las casas podríamos de alguna manera relacionar y replicar este gráfico, ¿no? Que hace Juan de Santa Cruz Pachacuti sobre su cosmovisión del mundo andino como una casa, ¿no? Si vemos esta representación, bueno, pues es una casa, ¿no? Entonces hay esta especie de visión cósmica de cada una de las casas en donde se vuelve a recomponer cuestiones, por ejemplo, como la materialidad sagrada, como lo tripartito del el mundo del Ucupacha, del Caipacha, del Hanampacha,
ubicado en una casa a través de sus cimientos, de sus muros, de sus techos, y empezábamos a encontrar relaciones sumamente simbólicas y sumamente interesantes, ¿no? En cada uno de estos elementos. Veíamos cómo las casas adquieren una personalidad propia, ¿no? Adquieren una vitalidad dentro de estas perspectivas de el animismo, ¿no? Y los seres que las habitan pueden interactuar con ellas como si fuesen personas más, ¿no? O coincidiendo con la visión heideggeriana de que las casas no solo se construyen, sino que se cuidan, ¿no? El tema del cuidado de la casa como si fuese un ente con vida propia, ¿no? Entonces también una de las partes más interesantes, complicadas, pero a la vez satisfactorias que tuvimos en esta investigación es cómo representar de un organismo tan simple como es una huasi andina, todas las complejidades, desde cómo se valora la materia, cómo se va organizando esta y cómo los límites que normalmente nosotros entendemos que tiene una casa, que coinciden con los límites físicos. En el caso de estas casas no, ¿no? Porque hay una domesticidad ciertamente que está dentro de los límites de la huasi, otra domesticidad, ¿no? Que se expande hacia las chacras, en donde los pobladores tienen sus cultivos y en donde también cocinan y en donde también duermen, y se expande también hacia las estancias en donde estas personas crían sus llamas, bueno, las cuidan en ciertas épocas del año, ¿no? Entonces una domesticidad absolutamente expandida que nada tiene que ver con la casa actual, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos servía para nosotros concluir que cualquier intervención que se pudiera hacer en estos lugares tan sensibles no debieran estar solamente circunscritas a lo que nosotros hoy en día conocemos como el buen habitar, el confort o los servicios básicos, ¿no? Sino que tenían que tener en cuenta toda esta complejidad de entender el territorio, ¿no? Como un ente absolutamente dinámico y encarnado en las personas, y también entender a la casa o la huasi como un ente vivo y que cualquier tipo de modificación no iba a estar acorde con lo que esta gente pensaba. Así que creo haber cumplido con el tiempo adecuado. Muchas gracias. Tiempo perfecto, tiempo perfecto. Muchísimas gracias al arquitecto Gonzalo Ríos, quien nos ha compartido información muy importante sobre, creo que es una comunidad, Coporaque, ¿verdad? Y cómo se realizó esta investigación sobre la estructuración emocional del territorio andino y hacen un mapeo a las narrativas que han sido encarnadas en este hermoso lugar. Lo que me recuerda a la frase de William Pollard, ¿no? Quien nos comenta, la información es una fuente de aprendizaje, pero a menos que esté organizada, procesada y disponible para la gente correcta, en un formato que permita tomar decisiones, a veces se convierte más en una carga y no en un beneficio. Y el día de hoy, el arquitecto nos demuestra cómo es posible estructurar esta información muy valiosa, no solo para Coporaque, sino a nivel nacional. Las preguntas ustedes las pueden ir ya realizando en el chat y se realizarán al finalizar las 4 presentaciones. Ahora es el turno de dar pase al profesor Antonio Pérez Valareso, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor Antonio, bienvenido nuevamente. El profesor Antonio es profesor de arqueología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en tecnología lítica del periodo tardío Pleistoceno y del Holoceno temprano en Sudamérica. Obtuvo su doctorado en prehistoria por la Université Paris-Nanterre junto a estudios de maestría entre Perú y Francia. Ha liderado la misión arqueológica franco-peruana de Ayacucho, MAFA, y es reconocido como uno de los pocos especialistas sudamericanos en su campo de investigación. El profesor Antonio hoy nos comparte el tema Arqueología 2025, nuevas preguntas, nuevas metodologías. Le doy el pase, profesor, y lo escuchamos.
Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Ya podemos visibilizar. ¿Está bien? Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por brindarme este espacio. Es un honor para mí estar aquí y representar a la Pontificia Universidad Católica del Perú en esta mesa de la Semana de la Investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Hoy quiero compartir una mirada sobre la arqueología peruana desde sus periodos más tempranos, aquellos momentos en que los primeros grupos humanos llegaron y se adaptaron a los Andes. He titulado mi presentación Arqueología 2025, nuevas preguntas, nuevas metodologías, porque me parece que estamos en un punto de inflexión. Lo que propongo en en los próximos minutos es recorrer brevemente cómo se encuentra hoy la arqueología de los primeros pobladores del Perú, qué nuevas metodologías estamos aplicando y hacia dónde creemos que debería orientarse este campo en los próximos años. Cuando pensamos en arqueología peruana, evocamos Machu Picchu o Caral, ¿no es cierto? Símbolos monumentales de nuestra arqueología, pero la historia humana del Perú empezó miles de años atrás. Sitios como lo que ustedes ven a la izquierda en la diapositiva, como la cueva de Piquimachay en Ayacucho, con 15.000 años de antigüedad, revelan las primeras ocupaciones humanas andinas, ¿no es cierto? Representadas en la arqueología, en el registro arqueológico por herramientas de piedra, herramientas líticas, fauna extinta y algunas otras evidencias de adaptación temprana a los Andes. Sin embargo, estos periodos han sido, digamos, los menos visibles, eclipsados por narrativas centradas en lo monumental, ¿cierto? Propongo mirar entonces la arqueología desde sus orígenes, explorar cómo se poblaron en los Andes, qué tecnologías emplearon estos grupos iniciales y cómo sus prácticas fundaron las raíces más profundas de nuestra diversidad cultural. La arqueología del precerámico peruano, este periodo precerámico, es decir, el periodo anterior a la emergencia de la tecnología cerámica, ha tenido, digamos, un desarrollo inconstante. Grandes avances en los años 60 y 70, como los proyectos de Richard McNish en Ayacucho o las misiones francesas en la costa norte o en la Sierra Central, seguidos por grandes silencios, ¿no es cierto? Largos silencios, agravados también en parte por el conflicto interno. Entonces, la falta de continuidad dejó sitios sin reanálisis ni nuevas dataciones. Entonces persisten esquemas tipológicos antiguos centrados en la forma y no en la función o la técnica, lo que limita comprender los procesos sociales detrás de los artefactos. En los últimos años, nuevas generaciones han incorporado enfoques tecnológicos, morfométricos, traciológicos, geoquímicos y de modelamiento tridimensional. Entonces, desde el grupo de investigación que yo coordino, buscamos reactivar esta tradición de investigación integrando tecnología, movilidad y paisaje en una arqueología que va más allá de los objetos, una arqueología de las relaciones técnicas y sociales, interdisciplinaria y consciente del papel de la técnica en la construcción de la historia humana. Este estancamiento teórico y metodológico también tuvo consecuencias materiales. Favoreció la destrucción del patrimonio arqueológico más antiguo, aquel sin arquitectura monumental y por ello invisible para autoridades y gran parte de la sociedad. Investigar los periodos tempranos es también conservar, hacer visible lo que desaparece sin huella. Ustedes ven a la izquierda el sitio Paloma en Chilca, excavado por Frederick Angel, Bernardino Ojeda y Robert Benfer. Este sitio albergó una de las arquitecturas comunales más antiguas de América, alrededor de 5.000, 6.000 años antes del presente, hoy destruida por la expansión urbana. Casos similares se repiten en los valles costeros, donde sitios con conchales o estructuras de piedra son invadidos o sepultados bajo cemento. No hay separación, entonces, desde nuestro punto de vista, entre investigación y conservación. Cada excavación, reanálisis, ¿no es cierto?, de alguna colección o de un sitio arqueológico, es un acto de memoria y de defensa del territorio. Entonces, la arqueología de los periodos más tempranos implica así una responsabilidad patrimonial, orientada a rescatar y dar voz a estos vestigios que son los más frágiles de nuestra identidad.
Entonces, en este contexto, creamos en 2024, el año pasado, el Grupo de Investigación en Poblamiento Inicial de las Américas. El grupo nace con esa convicción, ¿no es cierto?, de que estudiar los primeros poblamientos del continente y de nuestro país es una forma de reconstruir los cimientos tecnológicos, sociales y ambientales de toda la historia andina, ¿no? Queríamos recuperar esa línea de investigación interrumpida desde los años 80 y hacerlo con herramientas y preguntas del presente, ¿no? Entonces, este grupo está formado por un equipo interdisciplinario y generacionalmente diverso, ¿no? Profesores, estudiantes, egresados, que compartimos un mismo enfoque: repensar el poblamiento temprano de Sudamérica desde el Perú. Nuestro trabajo se organiza en tres grandes ejes complementarios, ¿no? Tecnología, movilidad y dinámicas de poblamiento. Son estos tres temas, ¿no?, que entrelazados nos permiten entender cómo los primeros grupos humanos exploraron, habitaron y transformaron el territorio andino durante el Pleistoceno final y el Holoceno temprano, grosso modo, entre 15.000, 14.000 años y 8.000, 7.000 años antes del presente. Dentro del GPAN, de nuestro grupo de investigación, trabajamos con distintas escalas de análisis. La primera escala, es la que ustedes ven en la diapositiva, es la escala local, centrada en el sitio arqueológico, donde podemos observar directamente cómo se organizaban las prácticas tecnológicas, los desplazamientos y la vida cotidiana de los primeros grupos humanos. El primer gran eje es la tecnología, ¿no? Aquí estudiamos lo que mejor se preserva en el registro para estos periodos: las herramientas de piedra, las herramientas líticas, no solamente como objetos, sino como estructuras tecnológicas, cómo fueron producidas, qué materias primas se seleccionaron, qué métodos de talla se aplicaron y qué decisiones técnicas revelan esas acciones. Entonces, luego el segundo eje es el de la movilidad. En los contextos más antiguos, las huellas de movimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la distancia entre fuentes de piedra, entre canteras, entre sitios, ¿no es cierto?, nos hablan de estrategias adaptativas: cómo se exploraba el territorio, qué rutas se recorrían, cómo se organizaban los campamentos temporales, etcétera, etcétera, etcétera. La movilidad es, en ese sentido, la traducción espacial de la tecnología. Y el tercer eje es el eje de las dinámicas de poblamiento, ¿no? A partir de los datos locales, reconstruimos cómo los grupos se establecían, se desplazaban o se reagrupaban, ¿no? Este nivel nos permite pasar del gesto técnico puntual, individual, a la escala más social, más grupal, tratando de comprender cómo se construyen los primeros paisajes humanos, los lugares de talla, de descanso, los lugares de entierro, los lugares de memoria. Si en la escala local nos concentramos en el sitio arqueológico, en cómo se producen, cómo se usan y abandonan las herramientas, en una escala regional buscamos entender cómo esos sistemas tecnológicos se conectan entre distintos paisajes y biomas. Es decir, cómo se movían los grupos, qué rutas seguían y cómo se organizaban sus territorios de vida. El primer indicador sigue, por supuesto, siendo la tecnología. Pues al comparar diferentes formas de hacer, de tallar la piedra, diferentes tradiciones líticas entre diferentes sitios, en diferentes biomas, podemos identificar familias tecnológicas compartidas, tradiciones compartidas, es decir, semejanzas en los métodos de talla o en la utilización de materias primas. Esas coincidencias, esos patrones comunes nos permiten rastrear continuidades culturales e interacciones que trascienden los límites ecológicos. El segundo eje, la movilidad, aquí se vuelve más visible todavía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo los grupos del Pleistoceno final y el Holoceno temprano no estaban aislados en un solo ambiente, sino que circulaban entre biomas complementarios, entre la costa árida, los valles interandinos y las vertientes orientales. Entonces esa movilidad no era aleatoria, respondía a estrategias de subsistencia, de acceso a determinadas materias primas y a un conocimiento generacional del territorio. Y el tercer eje, las dinámicas de poblamiento, nos permite articular todo esto en un modelado, ¿no es cierto?, de las relaciones espaciales y las redes de circulación que cubrían enormes áreas, ¿no? Esto, digamos, en nuestro grupo de investigación trabajamos con estas escalas, digamos, de forma simultánea, del sitio al paisaje, del gesto técnico a la red de circulación. Y para sostener ese enfoque, hemos tenido que incorporar nuevas metodologías, ¿no?, que nos permiten medir, comparar y modelar esa complejidad humana con mayor precisión. En primer lugar, la cadena operativa, que es un enfoque nuevo en nuestro país, ¿no?, que es la base de nuestro trabajo.
Entonces se trata de rastrear a partir de los artefactos que encontramos toda la secuencia de talla, ¿no es cierto? Pasando por la selección de la materia prima, la talla, el uso y el abandono de los instrumentos, ¿no? Entonces se trata de reconstruir a partir de este material que podríamos pensar que es demasiado simple, las decisiones tecnológicas y las secuencias de producción de estos primeros pobladores. El segundo método está asociado a la movilidad y es la geoquímica de materiales líticos, particularmente de la obsidiana, ¿no? Utilizando un método que se denomina fluorescencia de rayos X. Entonces, con estas técnicas identificamos la huella geoquímica de las rocas, lo que nos permite rastrear su procedencia, ¿no? Entonces, gracias a esto podemos reconstruir rutas de aprovisionamiento y circuitos de intercambio, ¿no? Modelar las dinámicas de poblamiento, ¿no es cierto?, a partir de datos ecológicos, topográficos y de recursos en cada región. Entonces, estas metodologías combinadas nos permiten pasar de una arqueología descriptiva a una arqueología explicativa, experimental y comparativa. Todo este marco conceptual, ¿no es cierto?, se traduce hoy en nuevos datos. Desde el año pasado, nuestro grupo de investigación ha trabajado de manera coordinada en distintos frentes, campo, laboratorio y estudio de colecciones, para actualizar el conocimiento sobre los periodos más antiguos del poblamiento andino. Contamos con 3 sitios arqueológicos activos donde realizamos prospecciones y excavaciones y un frente de estudio de colecciones en diversos museos de Lima, ¿no? El primer sitio es el sitio de Pampa Lechuza, en la costa de Ica, dentro del proyecto dirigido por mi colega Yal Dulanto, un sitio con más de 170.000 artefactos de piedra en superficie, en pleno desierto. Allí hemos analizado y publicado una nueva caracterización de estas puntas que ustedes ven en la parte inferior, puntas denominadas Paiján, por estos grupos que habitaron toda la costa peruana, hechas en obsidiana, en este caso, proveniente de una fuente que se denomina Quispicisa, que está a 250 kilómetros del sitio. Entonces, no solo hemos abordado esta cultura material desde la forma, sino desde sus cadenas operativas de producción. Lo que ustedes ven aquí es un análisis de grano fino de estas puntas, Paiján. Cada color representa una fase de producción, ¿no? También hemos publicado recientemente un estudio tecnológico de puntas colas de pescado y otras puntas Paiján, hechas en cristal de cuarzo, como ustedes pueden ver, provenientes también del mismo sitio de Pampalichuza. Estos artefactos constituyen evidencias de grupos cazadores-recolectores que habitaron el sitio entre 13.000 y 8.000 años antes del presente. Siempre desde una lectura tecnológica, ¿no es cierto?, por cadenas operativas, hemos demostrado que se trata de estos cazadores-recolectores y que al menos 2 grupos humanos han ocupado el sitio. Pero el sitio de Pampalechuza continúa ofreciendo material que está ahora bajo estudio, como estos núcleos y laminillas que pueden ver en la diapositiva y que todavía estamos tratando de entender a qué grupo humano representan. Nuestro análisis nos indica por el momento que se trataría de un grupo serrano que bajó a la costa y pasó por el desierto de Ica rumbo a otro lugar. Sin embargo, necesitamos realizar comparaciones con otros artefactos similares para poder confirmarlo. El segundo sitio es la cueva de Piquimachay, en Ayacucho, uno de los sitios más emblemáticos del poblamiento temprano en Sudamérica y los Andes. Desde este año, junto a un equipo internacional de colegas, venimos realizando una reevaluación integral del sitio que no había sido excavado desde 1969. Más de 50 años después de las pioneras investigaciones de Richard McNish y todo su equipo, hemos iniciado una nueva excavación con el objetivo de controlar mejor la estratigrafía, revisar la cuestión de los materiales antiguos y obtener nuevas dataciones y nuevos análisis tafonómicos. Los resultados preliminares confirman una secuencia compleja y bien conservada de larga duración, con evidencias de talla lítica en todos los niveles, ¿no? Es todavía un trabajo inicial, pero todo nos indica que se trata de una ocupación bastante antigua de cazadores-recolectores. El trabajo aquí en la cueva ha sido particularmente desafiante, sobre todo a nivel logístico, pero gracias a la ayuda de la comunidad hemos logrado excavar durante 3 semanas y encontrar nuevos artefactos líticos que nos permiten testear la hipótesis de un poblamiento de en los Andes, algunos milenios antes de lo que se conoce actualmente. El tercer sitio es Badomachay, también en Ayacucho, pero en Parinacochas, al sur, donde estamos excavando nuevas áreas en contextos abrigados de altura, ¿no? Este sitio nos permite explorar estrategias de ocupación en ambientes de prepuna, complementando información de sitios costeros, ¿no? Entonces, es todavía un trabajo incipiente, pero nos sirve también como escuela de campo para nuestros estudiantes.
Finalmente, el cuarto frente es el de estudio de colecciones arqueológicas, especialmente en museos de Lima, aquí por ejemplo el Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación, el MUNAVA, ¿no es cierto?, de la agraria, y también en otros museos de Lima donde nuestros estudiantes realizan también sus trabajos de licenciatura. Muchas de estas colecciones están sin publicar, olvidadas por mucho tiempo, a la espera de nuevos estudios. Entonces quisiera terminar, ¿no? Porque todo con una suerte de perspectiva, todo lo que he mostrado hasta aquí, ¿no es cierto? Los sitios, los métodos, las nuevas preguntas, ¿no es cierto?, apuntan a un mismo horizonte: repensar la arqueología peruana desde sus periodos más tempranos. Y eso exige replantear los paradigmas de estos periodos, consolidar una arqueología mucho más interdisciplinaria y mucho más adaptada a la complejidad del registro de estos periodos, articular investigación, docencia y territorio, ¿no es cierto?, y comunidad, y construir marcos comparativos regionales que nos permitan afrontar los desafíos que están por venir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Antonio, por esta nutrida presentación sobre la arqueología, las nuevas preguntas, las nuevas metodologías que hay sobre esta área. Tuve el gusto alguna vez de descubrir más sobre Lambayeque, yo soy de Chiclayo, y Yo también enterarme soy de que Chiclayo. qué gusto, y enterarme que había una cultura salinar, que había una cultura gallinazo que yo desconocía totalmente y que las primeras investigaciones las hace Izumi Shimada, ¿no? Y en inglés, y era un poco complejo todo. Gracias por esta presentación. No, Ustedes. recordarles a nuestro público que en el chat ya se pueden ir registrando las preguntas para no olvidar aquellas consultas que nosotros queremos hacer a nuestros ponentes. A continuación, quisiera presentar al profesor José Luis, perdón, al profesor Miguel Fernando Inga Ávila. El profesor Miguel Fernando Inga Ávila es doctor en Ingeniería de Sistemas, magíster en Administración con mención en Finanzas e ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Actualmente es docente principal de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú con perfil RENACIT, nivel 4. Su investigación se centra en el planteamiento estratégico, la cibernética organizacional y el desarrollo de habilidades blandas. El profesor Miguel nos comparte hoy día un tema muy interesante relacionado a los mecanismos de control, de comunicación, el control, ¿no? La cibernética social basada en tecnologías de la información y del desarrollo local. Un tema muy interesante para todos nosotros. Yo estoy segura que sí, que muchas veces tenemos miedo hasta de contestar una llamada de un número telefónico que desconocemos. Profesor Miguel, bienvenido y sé que todos lo vamos a escuchar muy atentamente. Adelante, profesor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes en esta semana de la investigación con la RPU. En efecto, de lo que vamos a tratar aquí es reflexionar sobre cómo es que los sistemas y tecnologías de la información nos pueden ayudar para diseñar y establecer mecanismos de autorregulación, mecanismos basados en la cibernética social, planteadas inicialmente por Norbert Wiener, como veremos más adelante, y que todo esto tenga una repercusión en el bienestar, que tenga una repercusión en mejorar no solamente el nivel de vida, sino la calidad de vida de cada uno de nosotros. Como complemento a este título, dice Tecnologías de la Información para la Regulación, Convivencia y Desarrollo Sostenible. Y es que llama a la reflexión, eh, o que ha llamado a la reflexión para iniciar esta investigación, indagar un poco sobre la implicancia de las tecnologías en el desarrollo local. Es precisamente esas imágenes que estamos viendo allí, que no son, desgraciadamente, no son ajenas a nuestra realidad. Estas fotografías reflejan no solamente el día a día de una porción de nuestro país como pudiera ser la capital, sino
que se va expandiendo y va siendo una imagen popular en cada una de las ciudades de nuestro querido Perú. Aspectos como contaminación, como congestión del tráfico, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el poco respeto que se va siguiendo a los mecanismos establecidos por las autoridades y a todo ello, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, asociados a la corrupción, asociado a prácticas no legales, a prácticas indeseables que se van dando no solamente en el ámbito privado, sino también en el sector público. Entonces, todo esto llama a la reflexión y llama también a convocar algunos elementos que se van viendo no solamente dentro de la academia, sino también dentro de la práctica y realidad internacional. Vemos cómo es que los conceptos vinculados a la cibernética, a los servomecanismos, a las tecnologías de la información, a la búsqueda de una autogestión y también autorregulación se van haciendo cada vez más manifiestas. Y en este caso, evocar aquello que decía Norbert Wiener en sus primeras investigaciones, eh, la cibernética como esa ciencia para el entendimiento y comprensión de los mecanismos de comunicación y coordinación en las máquinas y en los animales. Es decir, cómo es que si el hombre es la máquina cibernética por excelencia, porque nosotros nos autorregulamos no solamente en nuestro comportamiento a través del razonamiento, sino en nuestro funcionamiento a través de distintas glándulas, distintos sistemas autorregulatorios. ¿Por qué no diseñar organizaciones, poblaciones, ciudades, teniendo en cuenta este tipo de elementos? Inicialmente esto fue a través de las reglas, normas, pero ha pasado el tiempo y ahora apelamos a las tecnologías de la información asociadas a las normas, reglas, políticas, etcétera, para poder llegar a establecer esos mecanismos y comportamientos de autorregulación. Y prácticas y experiencias existen. Asociadas a esta está el concepto de las ciudades inteligentes, que son las ciudades interconectadas, precisamente interconectadas sobre la base de las tecnologías de la información y comunicación, sobre la base de lo que es el Internet que todos nosotros vamos usando y que ahora mismo sirve como un elemento de comunicación y acercamiento entre todos ustedes y nosotros. Entonces, ¿por qué no usar ya esa plataforma tecnológica establecida, conocida y socialmente diseminada para poder aplicar, diseñar y usar esos mecanismos de autorregulación, de comunicación, coordinación y control, como lo planteaba Norbert Wiener? Experiencias como Barcelona, que es de pronto una de las ciudades emblemáticas en la aplicación de las tecnologías de la información para el ordenamiento de las ciudades, pueden ser replicadas. De pronto no a nivel de grandes ciudades, pero sí a nivel de pronto de villorios, de pequeños distritos. Pero eso va a significar que la gente vaya a desarrollar de pronto dos elementos. En primer lugar, la cultura informática y en segundo lugar, que se vaya a cerrar la brecha tecnológica que ha sido evidente, que es bastante amplia y que ha sido mostrada cuando pasamos el periodo de la pandemia allá del 2020. Entonces, empoderar a la gente en el uso, conocimiento y dominio de herramientas informáticas, de aplicativos, de dispositivos electrónicos, acercarse más a las tecnologías de la información y por otro lado, los estamentos gubernamentales ir buscando mecanismos de que y formas de que las tecnologías de la información y en este caso la conectividad sea mucho más cercano a las poblaciones. En esto, experiencias académicas hay muchísimas. Ustedes pueden ver allí en pantalla
pero que llama la atención de pronto aquello planteado por Scott. Scott en su investigación ya no solamente se refiere a los mecanismos de comunicación, coordinación planteados por Wiener, sino que estos los lleva a la ciudad, los lleva al ámbito del mejoramiento de la convivencia social. Es decir, si somos capaces de crear comunidades que se relacionen, se comuniquen, que sean capaces de resolver colectivamente sus problemas, ya estamos desarrollando cibernética social. Si vemos que existe comunión, consenso, diálogo para la colaboración y solución de problemas colectivos, para tomar decisiones de qué hacer con esa comunidad, ya estamos aplicando cibernética social. ¿Y por qué es importante el planteamiento de Scott? Porque somos capaces de a todo eso incorporar sistemas y tecnologías de la información para agilizar los procesos de comunicación, toma de decisiones a través de la disposición de información. Y ante ello se plantea entonces la pregunta de investigación. ¿Cómo es que influirán los mecanismos de comunicación y control basados en tecnologías de la información en el desarrollo local sostenible? En el desarrollo local que pudiera ser, como les decía, de un villorrio, de un distrito, de una provincia e incluso de nuestra nación. Se tiene como objetivo precisamente el análisis de todas esas relaciones entre las variables independiente y dependiente y, como veremos, los componentes de cada uno de ellos, y se justifica porque si somos capaces de encontrar y diseñar mecanismos de mejoramiento, de convivencia y desarrollo social, podrá esto recrearse en muchas otras situaciones y en muchos otros ámbitos. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación y control basados en tecnologías de la información? Está dado por las TICs orientadas a la comunicación entre las autoridades locales y la población. Las TICs para la colaboración, para la sinergia entre las instituciones públicas y privadas. Las tecnologías de la información para la mejora de las decisiones compartidas, precisamente de esas instituciones públicas y privadas, de las autoridades y de la población. ¿Cómo influye las TICs para la planificación del desarrollo local en el desarrollo mismo? Y finalmente, el componente de la variable independiente, las TICs para la gestión del conocimiento. Como elementos de la variable dependiente, el desarrollo local sostenible, está el crecimiento económico, la calidad de vida, como hablábamos, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia. Estamos en un año preelectoral o ya en un año electoral, y fíjense cómo es que si somos capaces de usar las tecnologías de la información a nuestro favor, de pronto el voto informado será mucho más posible. Para esto se hace un modelamiento en Smart PLS porque se usa, se usa la metodología del modelo de ecuaciones estructurales, y aquí se tiene la variable dependiente teniéndose aquí las variables independientes con sus respectivos indicadores. Se usa como herramienta el Smart PLS en la versión 4.0. Se hace el modelamiento correspondiente, pero previo a ello hay que establecer cuál es el ámbito de actuación, cuál es el ámbito de análisis. Para tal efecto, este estudio albergó a 482 personas de ambos sexos y de todas las condiciones y cualidades. Hubieron personas sin estudios, estudiantes de institutos superiores tecnológicos, de universidades públicas y privadas, egresados profesionales, es decir, egresados que todavía no están titulados y no están insertos al mercado laboral, y profesionales ya en ejercicio. ¿Qué se tuvo aquí como parte de la metodología? Primero se hizo una evaluación del modelo de medida, es decir, que el instrumento que se haya utilizado esté acorde a los objetivos que se vayan estableciendo. Se ha analizado la fiabilidad a través del alfa de Cronbach, la fiabilidad compuesta también,
la validez convergente, la validez discriminante, y todos estos datos son provistos por el mismo Smart PLS, viéndose que se cumplen todos los requisitos establecidos por la metodología, específicamente por Hale. Se analiza el modelo de ecuaciones estructurales, se hacen las corridas, se hace el bootstrapping, y de todas las hipótesis planteadas, hay una que se refuta, ¿sí? Y que está vinculado precisamente al uso de las TICs para la comunicación entre la población y las autoridades. Y precisamente es evidente de que eso es lo que se va viendo y dando dentro de nuestro país. Vamos ya como terminando, porque ya está marcando el tiempo. Vemos que, si bien es cierto, el uso de las TICs en la colaboración pública y privada es débil, pero a ojos de los resultados, esto es no significativo, razón por la cual se va rechazando la hipótesis respectiva. En cuanto al uso de las TICs para la comunicación entre las autoridades y la población, se muestra una influencia positiva, débil, pero positiva, ¿sí? En el desarrollo local. Razón por la cual hay que fomentar eso. Hay que acercar a las autoridades, a la población, a través del establecimiento de líneas como 0800, correos electrónicos, acercamiento corporal, físico, a través de de la organización de las comunidades, recoger cuáles son sus pedidos, cuáles son sus demandas. En el tema de la gestión del conocimiento y el desarrollo local, la relación es negativa, débil. Y es que, claro, ¿cuál es el comportamiento típico de nuestras autoridades? Cuando una autoridad deja el gobierno, sea local, regional, lo que fuera, desafortunadamente se va con un know-how generado, con un know-how desarrollado a través de los años, pero que muchas veces se pierde porque no somos capaces de sistematizar, porque no somos capaces de ordenar toda esa expertise en documentos, en procesos, y mucho menos todavía desarrollar actividades de transferencia de conocimiento para la sostenibilidad, no solamente institucional, sino para hacer que los proyectos que hayan sido desarrollados en ese tiempo y espacio continúen más adelante. Se evidencia una relación positiva, media y significativa entre el uso de las tecnologías de información en la planificación. Y qué bueno, más aún cuando ahora hablamos de inteligencia artificial generativa, predictiva, prescriptiva, proyectiva, cuando tenemos las herramientas a la mano de tecnologías de la información a la mano como para poder realizar simulaciones en cuanto al crecimiento de las ciudades y el establecimiento de todos estos elementos de autorregulación. Para la toma de decisiones compartida, la información es fundamental. ¿Qué se propone? Infraestructura y centros de control, creación de ciudades inteligentes, como decíamos, y la capacidad de participación. Muchas veces, y se los cuento, yo estoy en Huancayo, para ir de una ciudad como es Huancayo hasta Jauja, son 42 kilómetros y hay que hacerlo en casi una hora y media. ¿Pero por qué en una hora y media? Porque a lo largo del camino existen como 50 o 60 rompemuelles o lomos de buey como para frenar la velocidad de los vehículos. Pero ¿por qué eso no puede ser regulado a través de cámaras interconectadas y fotopapeletas? Que se le vaya informando al conductor las velocidades máximas a las que puede ir en cada una de las zonas. Y posiblemente la justificación que puedan dar nuestras autoridades es que han habido muchos atropellos. Y es que la mirada siempre damos hacia el conductor, pero no damos hacia los ciudadanos, que también son corresponsables de llevar adelante una ciudad ordenada. ¿Por qué no hacemos uso de las energías limpias para iluminar toda la ciudad? La iluminación es un disuasivo contra la inseguridad ciudadana. ¿Por qué no interconectamos y desarrollamos aplicativos para qué? Para que a través de un solo número podamos tener acceso a la policía, al seguro social, a los hospitales, a una serie de servicios públicos como la municipalidad, la gobernación, la prefectura, lo que fuera. Entonces todo está en que diseñemos apropiadamente nuestra ciudad y usemos los sistemas y tecnologías de la información para tal efecto. ¿Es posible? Claro que sí, pero implica la inversión, el compromiso no solamente de las autoridades,
presentes, sino también de las autoridades futuras, pero sobre todo un cambio comportamental de todos nosotros los ciudadanos, que estemos convencidos de que es posible vivir mucho mejor, si así lo queremos, haciendo uso de las tecnologías de la información. Muchísimas gracias por ese tiempo. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Inga, doctor Inga, por esta presentación, compartir información tan valiosa. Yo mencionaba al inicio, quizás algo muy personal, ¿no? Esta inseguridad en la que vivimos día a día, y usted hoy nos ha presentado una alternativa que podemos considerar para mejorar esta inseguridad ciudadana en la que vivimos. Me recuerda una frase de Albert Sand, quien dice: la investigación científica es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Y esa es la conclusión a la que me lleva la presentación que usted nos ha hecho: mecanismos de comunicación, control, cibernética social basada en tecnologías de la información y desarrollo local. Claro que sí. Nuevamente agradecidos con usted. Bien, a nuestro público participante, recordarles que en el chat pueden ir ya registrando sus preguntas. Ahora me gustaría presentar al profesor José Luis Inostroza, a quien ya tenemos allí en cámaras. Bienvenido, profesor, quien nos va a Buenas presentar tardes. un enfoque ecosistémico para barrios sostenibles, aplicabilidad de indicadores de sostenibilidad ambiental y urbana en barrios informales. Para conocer mejor al profesor Inostroza, me permito comentarles que es arquitecto por la Universidad Nacional del Centro del Perú, doctor en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible y magíster en Ciencias con mención en Arquitectura por la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. Actualmente se desempeña como docente principal de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Centro del Perú y dirige la unidad de posgrado de arquitectura en la misma universidad. Ha sido reconocido con múltiples premios, como el primer puesto en el concurso internacional BID Urban Lab 2015 y menciones de excelencia en convocatorias nacionales e internacionales. Dejo en uso de la palabra al profesor José Luis Inostroza. Adelante, profesor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a la Red Peruana de Universidades, al Vicerrectorado de Investigación de la UNSP y a la Facultad de Arquitectura de la universidad. Eh, Voy a compartir en estos momentos la exposición, por favor, me dan un minuto. Correcto. Si no, yo también la tengo a la mano para poderlo ayudar. Usted me indica. Eh, Ya ¿Se la puede tenemos. ver? Sí, profesor. Sí, ¿se observa, por favor? ¿Me confirma? Sí, sí la podemos ver. Confirmado. Ok, bien, muchas gracias. Un formato y una plantilla para por lo menos tenerlo en cuenta y eso es lo que vengo a presentar. Sin antes agradecer nuevamente a a la Red Peruana de Universidades. Bien, el título de esta investigación, publicada en una revista indexada, Frontiers, es la que quiero compartir ahora, de forma resumida, obviamente, de los alcances, limitaciones y miradas y algunas reflexiones de esta investigación. El título es Enfoque ecosistémico para barrios sostenibles, aplicabilidad de indicadores de sostenibilidad ambiental, urbana y urbana en barrios informales. Bien, aquí hay una estructura básica que está vinculada a este paper que ha sido publicado. El resumen, el enfoque en la investigación, la metodología, los resultados, la discusión, las limitaciones, las conclusiones y las referencias. La imagen que ustedes ven aquí es parte del lugar de estudio de esta investigación. No sé si puedo utilizar, a ver, por favor, si me permite esta herramienta. Creo que sí.
Bien, para un poco contextualizar el lugar y de dónde se realiza la investigación, todos los que somos de Huancayo sabemos que toda esta parte que estoy subrayando es el distrito de Chilca y este costado es el distrito de Huancayo y acá hay un río que atraviesa la ciudad que se llama el río Chilcas. Esta parte es la parte de la periferia urbana del distrito de Chilca, donde se realiza la investigación por la ocupación informal de la población. Bien, seguidamente voy a pasar a hacer un resumen de esta investigación eh, que dice lo siguiente: los asentamientos informales en el Perú enfrentan desafíos críticos relacionados con la falta de planificación urbana, el acceso limitado a los servicios. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar y aplicar un modelo de evaluación integral para comprender la compleja relación entre la sostenibilidad ambiental y urbana de los barrios informales. Eh, Asimismo, los resultados relevan una correlación significativa entre la cobertura de servicios básicos y la reducción de la vulnerabilidad ambiental, así como entre las políticas de desarrollo urbano y la dinámica de ocupación territorial. Se concluye que el modelo de evaluación propuesto puede servir como una valiosa herramienta de toma de decisiones para la formulación de políticas locales. Eh, Bien, entonces, no me está dejando ver esta parte de acá. Un favor, parece que dejé que compartir. Un favor, me Podemos disculpan. apreciar su presentación todavía, profesor. A ver, parece que tengo una dificultad. Mm, ¿Se puede ver Sí, sí el la podemos diapositiva? ver. Sí, Sí la pueden ver, pero lo que pasa yo no la veo. Y ese es mi problema. si No usted sé si... desea, yo la puedo compartir. Bien, si no, por favor, Sí, está bien. creo que en la cámara está dificultando también. Voy A a ver, dejar de permítame ver. compartir la cámara. Sí, este es. Ujú, acá la tengo. A ver, por favor. Sí, por favor, ¿Allí? ¿podrá pasar? Sí, estábamos ahí. Pues la siguiente, por favor. De acuerdo. Eh, eh, Aquí creo que es importante en toda investigación, ¿cuál es el enfoque de la investigación? Nosotros tuvimos toda una serie de literatura compartida, de una serie de investigaciones, la cual nos planteamos la aplicación del enfoque ecosistémico a la planificación de barrios que implica un análisis profundo de las interacciones entre variables como la disponibilidad del agua, la gestión de residuos, la calidad del aire, la cobertura vegetal. Y las investigaciones han demostrado que la incorporación de los principios ecosistémicos en el diseño de barrios aumenta la resiliencia urbana y reduce la vulnerabilidad. No sé si otra vez puedo hacer lo mismo aquí. Me indican, por favor, si ven lo que estoy haciendo para un poco contextualizar el lugar. ¿Sí se observa? No, ¿qué necesita si usted me indica, profesor? De repente lo puedo ayudar. Estaba compartiendo sobre la imagen una herramienta para hacer algunos gráficos sobre la imagen. De repente, a ver, voy a dejar de compartirla con Zoom. De repente eso le permite. A ver ahí, intente, profesor. A ver, no sé si se observa. Parece que Mm, no, creo que yo tengo que compartirla. ujú. A ver, si podría dejar de Le doy compartir, por pase. favor. Sí, Sí, por favor. ahí está, ya lo podemos ver. ¿Sí lo puede ver? Sí, Lo profesor, que ya estoy podemos ver haciendo. lo que usted está haciendo. Correcto. Ok, bien, para
un poco contextualizar el lugar que al inicio le hice. Este es el río Mantaro o el Hatunmayo para los que somos del Valle del Mantaro. Este viene a ser el río Chilca que atraviesa y divide la ciudad de Huancayo con el distrito de Chilca. Y toda esta parte es las laderas informales de La Esperanza. El lugar de intervención y análisis es el barrio San Francisco, que está al borde o al límite de la avenida Ocopía y del río mismo. Y bien, todo el estudio se centró aquí en esta ocupación y esas lógicas de ocupación que tiene la población, desde la lógica de la necesidad, la lógica del mercado y la lógica del Estado, ¿no? Bien, entonces, hoy otra vez dejé de compartir, no sé, lo dejé de compartir, No, sí se puede apreciar, profesor, puede continuar. Sí lo podemos apreciar. sino que no veo la imagen que las diapositivas. ¿Me indica si desea que otra vez comparta yo? Sí, por favor, porque no Muy sé, bien. creo que cuando se cambia ¿Me puede de... dar? Paso a la siguiente diapositiva, ¿me indica? Sí, por favor, no Ahí veo está. las diapositivas. ¿Ahora no lo ve? A ver, yo tengo que dejar de compartir. Sí. No, no la veo. No veo las diapositivas. A ver, lo pongo nuevamente. ¿Me indica? Bueno, ahí está. Sí, ahora sí, Perfecto. está cargando. Bien, si podría retroceder, por favor, a la... Bien, estábamos en este enfoque de la investigación, haciendo la descripción del lugar y este contexto que tiene la investigación. ¿Podría continuar, por favor? Bien, la metodología también, más que una metodología clásica, nosotros planteamos un proceso metodológico, una forma de abordar esta problemática y la complejidad a la escala de barrio. Sin embargo, esta metodología no es cerrada, es una metodología abierta que involucra variables, dimensiones e indicadores que lo pueden ver al costado. La siguiente, por favor. Bien, dentro de la metodología también siempre nos preguntábamos cómo fue ese proceso de ocupación, ya sea formal o informal. En la imagen que ustedes ven al lado izquierdo, pueden ver la data de 1990, 1993, 2004, 2007, 2024, de cómo fue este proceso de ocupación o esa lógica de ocupación de la gente, ya sea por necesidad, por esta lógica, porque sabemos que no hay iniciativas del Estado para promover no solamente planificación, sino también eh, diseño posiblemente de alguna vivienda digna. Bien, entonces, ¿cómo se llama el lugar de intervención? Es la comunidad de Ocopía, fue elegida debido a su estructura compleja y dinámica, caracterizada por la ocupación formal e informal de tierras, la subdivisión de terrenos y la comercialización de lotes. Estas características la convierten en un laboratorio vivo para estudios territoriales de nuestra ciudad. La siguiente, por favor. Bien, este modelo que se pretende y se propone en el paper es prácticamente teorizar toda esta concepción eh, desarrollada por, al lado izquierdo, esta teoría de un modelo urbanístico, ¿no? Del barrio, estas lógicas de ocupación del territorio, la lógica de la necesidad, la lógica del Estado y la lógica del mercado. Hay una matriz de indicadores, ¿no? Eh, hay un proceso de ocupación, hay mucha literatura y teoría peruana y latinoamericana sobre el mejoramiento de barrios, la ley de barriadas de nuestro país de 1961 y las leyes de la
comunidades campesinas. A todo esto, muchos teóricos como Willy Ludeña plantean una tradición urbanística, ¿no?, para tratar de interpretar o entender la informalidad y los barrios informales. En la otra parte, no sé si se observa mi puntero, como les decía, es un ecosistema abierto que plantea indicadores de sostenibilidad urbana y ambiental, utiliza coeficientes de correlación, procesamiento de datos estadísticos, data digital, sobre todo la morfología. Y al final se presenta una propuesta modélica que, como decía, tiene la característica de ser abierta de acuerdo al uso de la tecnología o los avances teóricos. ¿Se podría la siguiente, por favor? Bien, ahora pasamos a los resultados. Los resultados son fundamentales. No sé si nuevamente puedo hacer un poco para indicar a través de esta herramienta. Me indican si se observa. Todavía no podemos observar, profesor. Ahí, No, creo que debe de dejar y compartir de nuevo, porque como yo lo tenía en pantalla, no ha jalado la plataforma que usted comparte. sí, pues creo que ese es el problema. A ver, por favor, voy a intentar de nuevo, o si no, ya voy a ver cómo lo puedo hacer. Ahora sí. Sí, ya lo podemos ver. Bien, entonces estábamos en esta parte, eh, porque es precisamente la escala de barrio, es el barrio San Francisco de Asís y se usó un mapeo a partir de Google y también la utilización de estas herramientas de la fotogrametría con dron y se plantea la escala territorial. Entonces, la escala territorial implica el trabajo siguiente. El barrio de La Esperanza es un conjunto de barrios, entre 7 a 8 barrios, de las cuales solamente hemos hecho el estudio en el barrio San Francisco de Asís, que vendría a ser la siguiente escala. La escala siguiente es la escala de la vivienda, eh, informal, si se quiere, que nos está mostrando en esta investigación. Bien, asimismo, el tema de la morfología, esta ocupación informal, los indicadores como el agua, el tema del saneamiento, la vulnerabilidad, los desastres, son también importantes y fueron tomados y contextualizados al caso de Huancayo, de la matriz de indicadores de Navarro y Corcuera, que menciona que la iniciativa de barrios sostenibles emergentes como IBES se adapta a las iniciativas de ciudades emergentes sostenibles ICES. Bien, a ver, voy a continuar. No sé cómo estamos con el tiempo. Nos queda un Eh, minuto, profesor. ok, entonces voy a avanzar a la parte de la discusión, se plantean unas estrategias para mejorar la sostenibilidad ambiental y urbana en contextos vulnerables. El uso de indicadores de sostenibilidad para orientar las políticas urbanas es crucial para evaluar el impacto de las intervenciones y garantizar que las políticas se adapten a las necesidades cambiantes de los barrios vulnerables. También, si me permiten, creo que es fundamental en toda investigación plantearse siempre limitaciones y si bien el estudio desarrolló y aplicó con éxito un modelo de evaluación integrado para analizar la compleja relación entre la sostenibilidad ambiental y urbana en asentamientos informales, presentó ciertas limitaciones metodológicas y de alcance. En primer lugar,
El carácter transversal de la investigación limitó la posibilidad de realizar un análisis longitudinal que habría sido crucial para rastrear la evolución de estos barrios a lo largo del tiempo y evaluar el impacto a lo largo geoespacial de estos barrios a lo largo del tiempo y evaluar el impacto a lo largo de plazos de los factores estudiados. Si bien el enfoque geoespacial y análisis de la cobertura de servicios básicos revelaron correlaciones significativas con la vulnerabilidad ambiental, la escasa incorporación de metodologías cualitativas podrían haber restringido una comprensión más profunda de las complejas dimensiones sociales, culturales y económicas que configuran los procesos de ocupación y desarrollos informales. Segundo, si bien el modelo incorporó factores macroeconómicos como la migración, las fuerzas del mercado y las políticas estatales, la profundidad del análisis de las interacciones específicas y las relaciones causales entre estos elementos y la sostenibilidad urbana podría haberse visto limitada por el diseño y el alcance del estudio. Además, las limitaciones de tiempo, el acceso ilimitado a datos desagregados y los desafíos logísticos durante el trabajo de campo plantearon limitaciones prácticas. La posición de los autores investigadores con experiencia académica y en planificación en el área de estudio también influyó en la interpretación y el acceso a la información, lo cual, si bien fue beneficioso, podría haber moldeado la perspectiva de la investigación. Bien, finalmente hay conclusiones que me gustaría leerlas si todavía tengo el tiempo. Los resultados demuestran que la infraestructura, el acceso a los recursos naturales y los servicios básicos son determinantes cruciales de la sostenibilidad urbana. Las zonas cercanas al río Chilca presentan mejores condiciones que lo subraya la importancia de la ubicación geográfica para el acceso a los recursos. En el contexto local permite el monitoreo continuo del impacto de las políticas y facilita la adaptación de las estrategias a las necesidades cambiantes de la comunidad. Reconociendo las limitaciones del carácter transversal del estudio, resulta esencial realizar futuras investigaciones longitudinales para comprender la evolución temporal de estos barrios y evaluar la sostenibilidad a lo largo de las intervenciones implementadas. Bien, con eso termino. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Muy amable. Gracias, profesor Inostroza. Gracias por compartir con nosotros esta idea de enfoque sistémico para barrios sostenibles. Bueno, idea, ¿no? Este trabajo, los resultados de este trabajo tan importante. Sí, podría, por favor, dejar de compartir la pantalla. Procedemos ahora a la ronda de preguntas. Si es que hubieran preguntas, si no tenemos algo claro, quizás es el momento para poder tener ahora una consulta con alguno de los presentadores o sobre alguno de los temas que se han presentado. Recordarles que nos acompañan el doctor Gonzalo Ríos, quien abordó el tema la estructuración emocional del territorio andino, un mapeo de las narrativas encarnadas en Coporaque, Perú. También nos compartió su experiencia el doctor Antonio Pérez, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Arqueología 2025, nuevas preguntas, nuevas metodologías. El doctor Fernando Inga Ávila, quien nos compartió información sobre mecanismos de comunicación, control, cibernética social, y el doctor José Luis Inostroza, quien nos ha presentado un enfoque ecosistémico para barrios sostenibles. Agradecerles a los presentadores. Hemos tenido al profesor Gonzalo desde la Universidad Católica de Santa María, al profesor Antonio Pérez desde la PUC y a los profesores José Luis Inostroza y Miguel Inga desde la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿No hay preguntas de la sala? ¿Alguna consulta, algún comentario que quisieran ustedes hacer a los ponentes?
Mientras tanto, yo quisiera recordarles una frase de Paulo Freire. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Es una frase que me invita personalmente a mí a reflexionar. Tengo también alguna experiencia en investigación. Todos sabemos que la investigación tiene diversas aristas, ¿no? Es una metodología, es también una metodología formativa, me refiero, es parte o es reflejo del método científico, pero creo que todos apuntamos a lo mismo, ¿no? A encontrar soluciones a los diversos problemas que muchas veces tenemos en nuestra sociedad. Si no hay más preguntas, Vanessa, ¿me acompañas? ¿Estás por ahí? Bien, si no hay más preguntas, yo creo que nuevamente me gustaría dar las gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa de investigación del área de Humanidades 2 por su tiempo, por traernos información tan valiosa que a muchos de nosotros pues nos permite tener otra mirada hacia la arqueología, hacia la arquitectura, hacia la ingeniería de sistemas, la cibernética. Me alegra mucho personalmente que estos temas, ¿no?, cubran las tendencias de las necesidades que observamos alrededor de nuestras comunidades. Gracias a ustedes, a los participantes, por habernos acompañado hoy y esperamos que sigan disfrutando de otras mesas. Les recordamos, es importante que ustedes sepan que para tener acceso a la certificación se tiene que tener al menos el 30% de asistencias durante la semana de investigación. A nombre de la Red Peruana de Universidades y desde Chiclayo, desde la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, les agradecemos por su presencia el día de hoy. Esperamos verlos en las siguientes mesas. Buenas tardes, hasta luego.